La vida cotidiana de las mujeres novohispanas en la corte virreinal. Enfrentados los españoles a la inmensidad de sus nuevos dominios, en 1535 fue establecido el Virreinato de Nueva España. Su territorio abarcó una gran extensión cuyo centro natural sería el Valle de México. Sobre los cimientos de la monumental Tenochtitlan se erigió la Ciudad de México, sede de la corte virreinal durante todo el periodo colonial. La institución de la corte virreinal funcionó como una forma de sentirse cercano a sus congéneres europeos. Era el único modelo para los ricos novohispanos de la forma en la que debía comportarse un aristócrata. El virrey no venía solo, lo seguía un numeroso séquito de parientes y allegados atraídos por las míticas riquezas americanas que esperaban conseguir por mediación de su señor beneficios y prebendas, y quizás hasta un matrimonio ventajoso. Cuando se habla de la mujer en la corte virreinal, se habla de mujeres en puestos privilegiados, virreinas y mujeres nobles. Abro cita. Las mujeres elitistas desempeñaron un papel crucial en la formación de la sociedad colonial. Ellas tuvieron como misión la conservación de las tradiciones castellanas, el fomento de la religión en el hogar y la consolidación del modelo de vida familiar. López, 1998. La situación de la mujer criolla era muy limitada pero importante para la clase hegemónica virreinal. No obstante, las mujeres en esta época se desarrollaron en diferentes actividades, como encomenderas, por ejemplo, algunas como empresarias, otras dueñas de minas o de obrajes, de comercios, de haciendas y de empresas de arriería, pero también en las labores domésticas, en las artesanías, el comercio, la prostitución, la agricultura y la esclavitud. Abro cita. Entre el claustro y la corte, la vida de las novohispanas acomodadas transcurría en una placidez favorecida por la asistencia de abundante servidumbre y protegida por la vigilante atención de los hombres de la familia. Gonzalvo, 1987. Las mujeres de la élite estaban mucho más vigiladas que las mujeres del pueblo. No podían salir sin compañía. Incluso se procuraba que no fueran vistas, de modo que sus estilos indumentarios se incluían prendas para taparse, aunque algunas representaciones gráficas de la época muestran las calles llenas de jóvenes y viejas de todos los grupos sociales, lo cual muestra que no era tan estricto el claustro en el que las tenían. Esto repercutía incluso en la misma virreina, pues en los actos oficiales la pareja virreinal nunca estaba junta. Como modelo de recato para las mujeres, la primera dama debía estar oculta de la mirada del público. La virreina y sus hijas asistían dentro de una jaula o palco, cerrado con celosias y cubierto por velos, aunque a veces su oculta presencia se hacía más notoria de lo que se quería. Abro cita. La presencia de los virreyes en actos académicos de la Real y Pontificia Universidad podía considerarse más como una de sus penosas e ineludibles obligaciones de gobierno que como un gusto personal, pero el hecho de que ocasionalmente fueran acompañados de sus esposas significa un interés por parte de las damas en las manifestaciones culturales, aunque fuesen tan tediosas como los actos de grado y conclusiones. Gonzalvo, 1987. De acuerdo a las manifestaciones culturales, existían múltiples formas en que las mujeres podían participar, como en distintos eventos religiosos. Las procesiones religiosas revestían mayor solemnidad. En ellas, de uno u otro modo, toda la población tenía su lugar. También marchaban en algunas procesiones las mujeres agraciadas con una dote, que las cofradías sorteaban entre huérfanas solteras y en virtud de la cual podrían contraer matrimonio. Para las doncellas sin preocupaciones económicas, había paseos más placenteros, como los de los canales de Jamaica o los de la Alameda, en donde, acompañadas por sus conocidos, paseaban para ser admiradas, encontrar motivo de conversación en el vestido y ejercitar la parte de la coquetería, para el que estaban muy bien instruidas. Si una joven sometida a ásperas penitencias sufría extraños cambios de humor, buscaban la solución en el matrimonio. En eventos como fiestas y bailes, podían hablar con sus galanes y hacerse acompañar por ellos, pero en los bailes y saraos bailaban ellas solas, mientras los hombres las contemplaban, sin participar en la danza, siempre manteniendo su honor y recato. Los sermones eran otra de las distracciones de la vida de las mujeres. El clero aprovechaba estas oportunidades para inculcar una doctrina y la base de los principios morales a estas damas. Uno de los motivos de orgullo de estas mujeres era el ser la principal promotora de la religión y la oración en su familia. Entonces, el rosario se convirtió en un instrumento de protección para toda su progenie, y para las mujeres se volvió en un símbolo de poder e influencia dentro de su familia, siempre bajo la indiscutible autoridad paterna. El clero estaba muy preocupado siempre en mantener la buena conducta de las mujeres y por eso se tomaban muy en serio la tarea de educarlas en cuanto a lo
de educarlas en cuanto a lo reprochable en la sociedad que las incluía. Abro cita. El trato escandaloso con mujeres, el incumplimiento de ayunos y vigilias y las faltas en la recepción de los sacramentos eran las faltas más comunes. Matrimonios desavenidos, que privadamente habían llegado al acuerdo de vivir separados, eran acusados de irreverencia con el sacramento contraído y obligados a reunirse bajo el mismo techo, a no ser que iniciasen los trámites legales del divorcio eclesiástico, lo cual implicaba el encierro para la mujer. Gonzalvo, 1987. En cuanto a la educación, las mujeres, incluso las privilegiadas, tenían prohibida la entrada a la universidad. Tampoco existían algunas otras escuelas públicas o colegios privados en las cuales pudieran estudiar, pero las familias más acomodadas podían contratar maestros particulares que se encargaran de enseñar a sus hijas cualquier materia. Existían muchas jóvenes interesadas en el estudio del latín y su gramática, aunque este conocimiento les servía de poco en sus actividades diarias. Algunos padres instruidos se encargaban ellos mismos de enseñarles todas estas cosas. Aunque no ejercían sus estudios, esos conocimientos eran de mucha utilidad como cultura general para entender muchas de las obras de teatro a las que asistían, y también para comprender los intrincados simbolismos de los poemas alegóricos, autos sacramentales y emblemas e imágenes que formaban parte de la complicada ornamentación barroca. En la educación de las mujeres era de suma importancia considerar otros aspectos. Debían ser capaces de trabajar para librarse de la pobreza y dejar de ser una improductiva carga en la sociedad, pero no hasta el punto de que pudiesen olvidar su ineludible dependencia de los varones. Según el concepto de honor, que no su práctica, en la Nueva España del siglo XVI, la única manera legítima de entregarse al amor era mediante el matrimonio. El concepto de honor estaba ligado, por una parte, a la propiedad y a la herencia, y por otra, a la denominada pureza de sangre, altamente valorada tanto en la península como en la Nueva España. La castidad y la fidelidad de sus mujeres garantizaba a los varones de las élites una descendencia legítima. La calidad y la fidelidad sexual femenina se traducían al lenguaje de la literatura como fama. La fama de una joven estaba en peligro constante por las habladurías de que podría ser objeto. Si su conducta no se regía por las normas de decoro, si la fama de una joven casadera se desacreditaba, se resquebrajaban sus oportunidades de obtener un buen casamiento. La conducta sexual de las mujeres afectaba sustantivamente el honor de los varones de su familia. Por esta razón, padres y hermanos estaban encargados de mantener limpia la fama de sus hijas y hermanas ante la opinión de la sociedad, lo cual implicaba controlar su sexualidad por cualquier medio, lo que explica el encierro en el que vivían algunas de ellas. Abro cita. En la mujer recaía la responsabilidad de mantener la honra de la familia. Las nuevas doncellas, por ejemplo, deberían mantenerse castas hasta el matrimonio, momento clave de su vida. Para ello eran preparadas desde niñas. Debían ser dóciles, respetar la autoridad del marido y vivir confinadas en sus casas, con los comportamientos clásicos de una dama. Cangas, 2006. Esto se muestra muy latente en la comedia de Sor Juana, Los empeños de una casa, pues los varones implicados están mucho más preocupados por su honor y su fama y la fama de las mujeres a su alrededor, que incluso llegarían a extremos tales como la muerte. El honor, la honra de las familias, la reputación de las personas y sobre todo la opinión en la que se tenían las mujeres, el amor, la seducción, son temas muy importantes de esta comedia, al igual que son las principales preocupaciones de la vida cotidiana de los hombres y mujeres de élite. La vida de las personas es en mayor parte del tiempo estable, pacífica, serena y rutinaria. Esa estabilidad depende de que las cosas sean bien llevadas y que no le den de qué hablar a la gente. En esta comedia se nos presentan a dos tipos de mujeres que actúan libremente, enfrentándose a las normas establecidas por el hombre. Por un lado, Leonor, dama que destaca por su inteligencia, que no teme la autoridad masculina representada por su padre, pues se niega a acatar su voluntad siendo ella quien elige a su marido. Y por otro, Ana, mujer ingeniosa que se caracteriza por su hacer y deshacer libremente, siempre a escondidas de su hermano y por supuesto sin contar con él. Doña Ana está decidiendo, en contra de la voluntad de su padre, en contra del poder de don Pedro, en contra de las artimañas de doña Ana. Y esta decisión marca una diferencia. Ya no se trata de un asunto de amor. Para una mujer se vuelve crucial el poder de decidir. Las mujeres habían ganado muy poco independencia y formación cultural. Incluso las privilegiadas pertenecientes a la élite criolla podían compartir la riqueza, pero no el poder ni la autoridad que ostentaban los varones de las principales familias. En conclusión, las niñas eran educadas como pequeñas mujeres,
Se les entrenaba en el comportamiento y actividades propios de la edad adulta, al mismo tiempo que se les recalca la convicción de la insignificancia de su propia persona fuera del hogar y su permanente minoría dentro del ámbito familiar. La tutela que sobre ellas ejercían los varones servía de apoyo a su presunta debilidad y de amparo a su hipotético desvalimiento. En fin, la sociedad del México de aquellos años impuso sus propias normas y criterios. Veía a las mujeres solteras con cierta intolerancia, pero no permitía que las mujeres gobernasen a sus maridos. No existió restricción alguna para la educación de las niñas, pero no la facilitaba. Necesitaba